IDEA Internacional ha presentado un informe con respecto al estado global de la democracia 2023. Y una de las conclusiones más preocupantes es que la mitad de países del mundo sufren retrocesos democráticos. Vamos a hacer un análisis junto al jefe de IDEA Internacional para que nos explique en mayor detalle. Él es Percy Medina y ya está con nosotros vía Zoom. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Coméntenos, por favor, qué tipo de retrocesos sufre nuestra democracia, ¿no? En este informe que se ha detallado que la mitad de países del mundo tienen este tipo de retrocesos. Bueno, no son buenos tiempos para la democracia. En los últimos 6-7 años hemos visto un periodo de retroceso importante en varios indicadores. No ha habido, como se esperaba, un desarrollo y un crecimiento en varios otros que están prácticamente estancados, y lo que se ve entonces es un panorama de la democracia en el mundo que es preocupante, ¿no? Y que parece tender a empeorarse en algunos casos. Muchos países que estaban en una situación de avance o en una situación de democracias de desempeño medio han bajado sus indicadores. Otros en los que se estaba empezando un proceso de democratización han retrocedido. Entonces, en general, lo que vemos es más bien un panorama que llama a la alerta y a estar cuidadosos frente a lo que puede pasar con nuestras democracias en general en todo el mundo. Ahora, sin embargo, ocurre lo contrario, ¿no? Si hablamos de países nórdicos. Los mejores resultados democráticos, se podría decir, son en estos países, pero ¿cuál es la característica que tienen ellos? Bueno, hay democracias que tienen una historia que ha sido más bien ascendente en materia de democracia, ¿no? Que han ido construyendo a lo largo de los años mejores condiciones para su Estado de Derecho, para el ejercicio y reconocimiento de derechos, para mejorar las condiciones del gobierno representativo, y entonces en conjunto podemos decir que se trata de la participación ciudadana, y entonces en conjunto podemos decir que se trata de una mejora en la calidad de la democracia. Hay países que efectivamente lo han ido logrando poco a poco y que hoy son democracias sanas. Otros países que tienen democracias más jóvenes o más frágiles o no han logrado transitar en ese sentido, o habiéndolo hecho han tenido retrocesos. Hay que tener en cuenta que hay democracias que han disminuido su calidad, el alcance de los derechos que se le reconocen a la ciudadanía y que por lo tanto afectan a la democracia, ¿no? En América Latina, por ejemplo, Venezuela fue durante muchas décadas una democracia estable y la democracia en Venezuela se perdió. Nicaragua era un país que parecía encaminarse hacia la democracia después de una época de violencia y de conflictos internos complejos, y sin embargo nunca se consolidó la democracia y también se ha producido un retroceso. Y en general en América Latina lo que vemos hoy es el retroceso de indicadores en muchos países como El Salvador, claro, Guatemala, en fin, el propio Perú, ¿no? Que es mencionado en el informe como un país donde se han incrementado los riesgos para la democracia. Claro, y precisamente de uno de esos países le quería yo hablar, que es de El Salvador, que según este informe es la caída más significativa en países de Latinoamérica. ¿Nos podría entonces decir por qué El Salvador se califica como uno de los países donde su democracia está más deteriorada, por favor? Fundamentalmente por el impacto que tiene la política de seguridad que se ejerce con prescindencia o con un respeto selectivo de los derechos ciudadanos. Hay, en el caso de El Salvador, un cuestionamiento a la vigencia del Estado de Derecho, es decir, la vigencia de la ley, también al reconocimiento y ejercicio de derechos ciudadanos, y en general hay una preocupación sobre la estabilidad del gobierno representativo, ¿no? Incluidos los controles entre los poderes, los equilibrios
que son necesarios en toda democracia, en fin. Sin embargo, es un poco contradictorio, ¿no? Porque la ciudadanía respalda eso, ¿no? ¿Cómo llamar entonces a ese momento que la ciudadanía está respaldando a ese país, dándose en cuenta de que tiene una democracia, según este informe, que está en caída? Es la democracia más significativa si hablamos de Latinoamérica. Entonces hay un poco de contradicciones ahí. ¿Se nos podría explicar, por favor? Bueno, lo que la gente valora y apoya es la seguridad y la estabilidad. Obviamente, cuando se está en una situación en la que la violencia es generalizada y la posibilidad de sufrir un acto violento, un delito violento, es alta, si es que viene alguien y pone orden, obviamente la ciudadanía va a apoyar esa acción. En el largo plazo, la evaluación, por supuesto, no lleva a un buen terreno, porque si el costo para lograr esa seguridad es el desmantelamiento del Estado de Derecho y el poner los derechos ciudadanos en cuestionamiento, yo creo que ahí ya la gente puede hacer un balance distinto y tener una evaluación diferente de esta situación, ¿no? Pero, por supuesto, si a una persona que está sometida a una situación de extrema inseguridad y violencia le garantizan orden, obviamente va a apoyar esas medidas. Pero el siguiente paso es si es que estamos dispuestos a perder la democracia por tener orden y seguridad. Ahora, si aterrizamos a nuestro país, en el Perú la confrontación entre poderes, estoy hablando del Ejecutivo con el Legislativo, han distorsionado el equilibrio de poderes. Entonces, ¿cómo analiza usted el panorama de nuestra democracia? Bueno, justamente en los últimos 7 años se ha producido un conjunto de acciones y luchas entre actores políticos y órganos estatales que ha dado lugar a mucha inestabilidad. 6 presidentes en un periodo muy limitado de tiempo, uso de mecanismos legales y constitucionales extremos que dan cuenta de una crisis y sin duda un grave colapso del sistema de partidos que hace que haya una grave crisis de representación en el país. Entonces, ese panorama obviamente es un panorama de preocupación para la democracia porque no garantiza no solamente estabilidad, que es un elemento fundamental, sino las condiciones incluso para que la gente se exprese y elija representantes que en su nombre gobiernen. Claro, representantes, como usted lo ha señalado, ¿no? En ese caso, ¿usted cree que quizás la reelección de partidarios, la reelección de autoridades, que lamentablemente ya no está, cree que es un factor también que ha ayudado a que nuestra democracia esté en capa caída? Sí, yo creo que fue un error, como lo señalan todos los especialistas, el eliminar la posibilidad de reelección parlamentaria y también la posibilidad de reelección en los niveles subnacionales. Esa no ha sido una buena reforma, porque impide también que los electores en la siguiente elección tomen en cuenta a quien ha sido elegido, ¿no? El someterse a una reelección es una oportunidad para el electorado para confirmar a quien tuvo el mandato o más bien quitarle el poder eligiendo a otra persona, ¿no? Ese es el sentido de la consulta ciudadana en el caso de una reelección. Pero si es que la reelección en sí misma está prohibida, lo que hacen muchos elegidos es aprovechar ese único periodo que tienen para usar el poder sin límite y sin tener que rendir cuenta, porque saben que no se van a someter inmediatamente a una consulta ciudadana en relación con su desempeño. Entonces, ciertamente no es una buena decisión y ojalá que se pueda revertir, pero por supuesto no es el único elemento. Hay muchos otros elementos que han coadyuvado a esta crisis de representación, entre otras cosas, el colapso del sistema de partidos. Ahora, finalmente, ¿qué tan importante es el apoyo a nuestros organismos electorales, sobre todo en procesos electorales, cuando estamos hablando de enfrentar las amenazas, ¿no?, hacia nuestra democracia? Bueno, la autonomía de los organismos electorales es un elemento central
de la integridad en un proceso electoral. Es decir, si es que no tenemos organismos electorales autónomos, profesionales, que actúan en el marco de la ley y que por lo tanto le deben lealtad solamente a la Constitución y la ley, entonces lo que tenemos es elecciones poco confiables, que no van a dar autoridades con legitimidad y que van a generar un problema muy serio en el sistema democrático. Entonces, los organismos electorales son una piedra angular, no solamente de los procesos electorales, sino de la democracia, porque sin organismos electorales autónomos y creíbles, las elecciones pierden confianza y credibilidad y con ello la democracia entra en un problema muy complicado, ¿no? Así es. Muchas gracias entonces por habernos acompañado el día de hoy y explicado un poco más este tema. Muchas gracias. Siempre un gusto. Bien, nosotros hemos conversado con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional. A esta hora de la mañana es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.